En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores y en particular a Juanma Palermo por la invitación para participar en este Congreso Internacional en el que realmente me siento el bicho raro, porque aquí se va a hablar de ideas, se va a hablar de estrategias, se va a hablar de proyectos y aparece el de la legislación y el derecho, que además últimamente tiene cada vez peor fama, ¿no? Entonces, sé que es así por la amistad de Juanma que nos une, pero igual me siento un poco fuera de contexto porque aquí se va a hablar de las cosas importantes y yo les voy a contar una cosa que va a decir, pero ese detalle. Antes me decía Jesús Lozano, vas a hablar del acto administrativo. Jorge Lozano, vas a hablar del acto administrativo. Y no, a tanto no voy a llegar. Bien, trataré de ajustarme al tiempo. Luces y sombras del turismo en Canarias en el marco de este contexto, que he reconducido un poco a la vista de lo que he estado leyendo y pensando un poco, y pensando en la clave de este congreso como congreso de ideas de futuro, más que de resolución de problemas concretos y de detalles, en el que últimamente me muevo más. En el programa del Congreso, si han tenido ocasión de leerlo, acaba con la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra el límite entre el turismo como invasión y el turismo como recurso económico, social y medioambiental? Y yo añadiría, ¿y cómo se establece ese límite? Yo no sé dónde está el límite y este Congreso debería contribuir a poner ideas para saber, no sé si el límite o el punto de equilibrio. Me gusta más equilibrio que límite, pero en todo caso nos entendemos. No sé dónde está, pero sí sé que el establecimiento de ese límite o de ese punto de equilibrio se va a mover en el marco de unas reglas, nos guste o no nos gusten, que son aquellas mismas que en los últimos años vienen echando para atrás algunos de los límites que hemos establecido en esta comunidad autónoma en materia de turismo desde 1995 y que giran en torno a lo que nos viene como reglas de derecho europeo. Y voy a contar cuál es el campo de juego. Dentro del campo de juego es donde juegan todos ustedes y hay maneras de jugar muy distintas. Yo me voy a limitar a aquello en donde de pronto el campo de juego tiene una línea y la pelota salió afuera. Es muy grande el campo, pero tiene límites. Y, por tanto, esos límites no son lo que nosotros en esta comunidad autónoma decidimos unilateralmente establecer, sino que esos límites nos vienen como parte del mercado o de las instituciones europeas de las que formamos parte. Hablamos de derecho europeo, pero ya saben que el derecho europeo es derecho nacional y, por tanto, es solo una manera de hacer referencia a ese asunto. Para contar ese campo de juego y ese entorno, abordaré 4 cuestiones con la brevedad que exige el tiempo. La primera, ¿qué es lo que hay que equilibrar? Luces y sombras del turismo. ¿Y por qué hay que equilibrarlo? En segundo lugar, ¿cómo lo hemos ido equilibrando? ¿Cómo hemos ido estableciendo límites en esta comunidad autónoma de manera, evidentemente, seleccionadas algunas cosas, no en detalle? En tercer lugar, cómo muchas de esas cosas nos las han tirado abajo. Después volveré sobre esto, pero el otro día el decreto de viviendas vacacionales, la prohibición de viviendas vacacionales en zonas turísticas, con un argumento de derecho europeo, no de derecho nacional, no de derecho autonómico. Por tanto, en otra instancia. Y a continuación me centraré en contar cuál es ese derecho europeo, cuál es el marco para poder dar respuesta a esa pregunta, porque podremos establecer el límite donde queramos, pero de pronto descubriremos que aparecerá un jurista y dirá, pero eso no, tan lejos no puedes ir, hay equilibrios que mantener. Así que empecemos con la primera cuestión muy rápidamente, que se refiere a qué es lo que tenemos que equilibrar, por qué hay que equilibrarlo, por qué era una necesidad de regulación del turismo. Cuando hablamos de turismo, ya se ha apuntado aquí, pero evidentemente hablamos de una actividad económica muy potente para nosotros, en torno a 15, 16 millones de turistas en los últimos años, que ocupan unas 405.000 plazas alojativas entre hoteleras y extrahoteleras. Alguna organización empresarial es capaz de valorar las viviendas vacacionales en 130.000 plazas más, por tanto nos iríamos en torno a 540.000 plazas alojativas en las islas. Da igual la cifra, soy de letras, así que si me estoy equivocando, 1.000 arriba, 1.000 abajo, no me lo tengan en cuenta. Y esa actividad turística, como se ha puesto aquí de manifiesto, se basa fundamentalmente en los recursos naturales de las islas, el sol, la playa, el clima cuando hace mucho frío en Europa. No nos olvidemos, ya nos hemos olvidado, que éramos la potencia mundial en el turismo de invierno. Lo que pasa es que ahora somos potencia en turismo de invierno, en turismo de verano y en todo lo que se le ponga por delante.
pero éramos turismo de invierno porque teníamos un clima fantástico y además teníamos algunas otras ventajas, la proximidad al territorio continental respecto de otros destinos, la seguridad porque es un entorno europeo y todo eso son cosas con valores que hay que poner en valor. Y en tercer lugar, ya empezamos a recordar algunas cosas y el escaso uso de suelo que realiza la actividad turística, que sigue representando solo el 3% del suelo de las islas. Un suelo estratégico, porque es el suelo del litoral, pero se ha hecho un uso eficiente y contenido y compacto del suelo, más allá de eso que acaba de explicar Juanma sobre las ventanas y si el modelo es el adecuado o no es el adecuado. Pero no tenemos un problema de consumo de suelo. Y eso es bueno, hay que ponerlo en el lado de las luces. Y, por supuesto, la aportación al Producto Interior Bruto, el 12% directo, el 30 y tantos % entre los impactos directos e indirectos, la repercusión en el empleo, entre el 25 y el 30% de la población activa de las islas tiene alguna vinculación con este sector, por tanto, esos son el lado positivo. ¿Y cuáles son las sombras? ¿Qué es mejor llamar sombras? Los economistas hablarían de externalidades negativas o externalidades o impactos negativos. Claro que los tiene, porque hay un impacto de todos esos visitantes sobre los recursos naturales. Tenemos 144 espacios naturales protegidos, tenemos 7 reservas de la biosfera, de las cuales 5 son insulares, tenemos 4 parques nacionales, no es lo mismo que los visiten 14 millones que los visite 1 millón, es evidente. Y hay un impacto sobre los recursos artificiales. Claro, esa población demanda carreteras, depuradoras, desaladoras, suministro de agua, suministro de electricidad. Claro que sí, hay una demanda de recursos artificiales. Y hay un impacto sobre la población local. Sí y no. Evidentemente, el sur de la isla de Tenerife, como el sur de la isla de Gran Canaria, no tiene nada que ver con los años 50, pero no sé si esa invasión ha sido positiva o negativa, si ese impacto necesariamente es negativo o si alguno no aprendió a chapurrear el inglés a cuenta del asunto de la invasión turística. Así que igual hasta tiene un lado positivo. Esas son las piezas a equilibrar. Tenemos que equilibrar esa actividad turística que es muy potente con los impactos que tiene y buscar el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio exige regulación, exige reglas. Evidentemente esas reglas tendrán que responder a determinados valores que hay que construir y entiendo que ese es el sentido de este Congreso. ¿Por qué regulamos? Bueno, debo decir una cosa, en general se regula mucho cuando tienes una actividad económica muy potente como es el turismo, es decir, hay una cierta razón subjetiva. El poder público quiere controlar una actividad tan potente como es la actividad turística en las islas, que representa el 30% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo no voy a tener cosas que decir ahí? Y por otra parte, se regula por razones de equilibrio. Hay que moderar, modular los impactos negativos o las externalidades. Ya contó antes Juanma que en los años 60 lo de las externalidades se asumía, se construye el hotel, ya vendrá la depuradora. Aquí lo que necesitamos es que venga alguien que deje dinero y que genere recursos. Ya iremos corrigiendo todo ese asunto y, por tanto, se asumían esas externalidades. ¿Cuál es la complicación de la regulación? Y cierro esta primera cuestión. La complicación de la regulación es que la actividad turística es una actividad libre, privada, en libre empresa. El turismo no es un servicio público, no es un monopolio público, no es dominio público. Y, por tanto, es complicado cuando el poder público quiere entrar ahí y decir cómo consigo que la iniciativa privada siga funcionando, pero, por supuesto, corrijo las externalidades o los impactos negativos que eso tiene, sin matar una cosa y sin perjudicar lo otro. Ese es el punto de equilibrio, lo cual lo digo ya porque es muy importante para ver qué es lo que nos están diciendo desde Europa sobre estas cosas. Así que la primera cuestión y la primera respuesta ¿es necesario regular la actividad turística? Por supuesto, hay que equilibrar lo valioso que tiene, que para mí es mucho más que las sombras que tiene, con las sombras y los impactos que plantea. Y, por supuesto, responderá a valores. Se regula de manera distinta. No es cierto aquello que se decía, en los años 60 no había planificación y cuando hemos hecho la moratoria sí planificamos. ¿Cómo que no? En los años 60 había planificación, había ley del suelo del 56 y había ley de centro de interés turístico nacional. Lo que había eran unos valores distintos en el entendimiento de cómo se ocupaba el territorio respecto de lo que nosotros tenemos hoy. Esa es la cuestión que ha cambiado. Reglas habían, las que respondían a los valores del momento. Esta comunidad autónoma tiene, y paso a la segunda cuestión, una intensa o ha producido una intensa
actividad regulatoria sobre el turismo. Me remonto solo, arranco de 1995 de la Ley de Turismo, que marca todo lo que se ha hecho hasta ahora. Al menos intuitivamente ahí estaba apuntado. Y proyecta, la regulación se ha proyectado sobre la actividad turística en sus tres dimensiones. Voy a ir en el orden en el que se fue produciendo. En primer lugar, la comunidad autónoma entró sobre la actividad turística como negocio, como empresa. Hicimos lo que ya se venía haciendo. Para hacer este negocio usted necesita una autorización administrativa previa, aunque la Ley de Turismo decía, tiene usted que inscribirse obligatoriamente en un registro, tiene que pedir una clasificación del establecimiento, tiene que pedir una autorización previa y después puede ir a pedir la licencia municipal, primero la de edificación y después la de actividad, pero yo le controlo su actividad. Pero la Ley de Turismo añadió una cosa más, dijo, bueno, ¿y cómo gestiono? No, yo le voy a decir a usted cómo gestiona. Introduzco el principio de unidad de explotación. Para gestionar este establecimiento, yo le digo cómo se organiza empresarialmente. Principio de unidad de explotación, conflicto desde el año 1995, fundamentalmente en los extrahoteleros, en los apartamentos. Segundo nivel de intervención, el turismo como edificación, como estructura, como casa, como lo que se edifica y se construye. Y evidentemente habían estándares. Los que conocen aquí el anexo del Reglamento de Planeamiento de 1978 saben que habían determinados estándares dotacionales para los suelos turísticos. Esto estaba inventado. Pero la comunidad autónoma fue un poco más allá. Esto es muy importante y, por tanto, yo voy a introducir nuevos estándares. Y tenemos el famoso estándar de 50-60 metros cuadrados de solar por plazas alojativas, que es una innovación de la ley canaria que se recoge en otras leyes de turismo y que pretende, seguro, mejorar la calidad del producto desde qué es lo que usted quiere edificar, qué es lo que usted puede edificar. Y en lo que seguimos es en el modelo clásico. ¿Cómo se determina la clasificación de los establecimientos turísticos? Por dimensiones de metros cuadrados. Eso es lo que sigue diciendo el anexo del Decreto 142/2010. Hablamos mucho de habría que establecerse por los servicios, por la calidad, pero aquí la cuestión es cuántos metros cuadrados tiene la habitación, cuántos metros cuadrados tiene el cuarto de baño y cuánto es la superficie del apartamento. Eso sigue siendo la regla general, la de los años 50 en el derecho urbanístico turístico español y de otros lugares. En esa dimensión edificatoria, en el año 2013 tuvimos que dar un paso atrás, porque empezamos a preocuparnos de cómo recuperar la ciudad consolidada y nos dimos cuenta que lo de los 50-60 metros cuadrados, cuando lo llevas al Puerto de la Cruz, ¿cómo vas a renovar? Hay que cambiar los estándares para facilitar los procesos de renovación. Así que los estándares no son derecho divino. Así que responden a una filosofía, pero cuando cambio la expansión por la contención, tengo que decir, pues mire usted, aquí lo valioso es renovar el establecimiento aunque la parcela esté colmatada. ¿Qué le vamos a hacer? Lo importante es renovar. Pero vamos más allá. La regulación ha llegado incluso más lejos, no solo al negocio, autorización previa unidad de explotación, no solo a las características edificatorias de los establecimientos, sino también a dónde se puede hacer turismo y fundamentalmente dónde se puede construir. Y eso es, en síntesis, la moratoria, porque la moratoria básicamente consistió en una apuesta por la ordenación territorial del turismo, que significa vamos a zonificar y vamos a decir que aquí se puede hacer y que aquí no se puede hacer. Me ahorro la discusión sobre las cosas de derecho transitorio de lo que ya estaba y no estaba, solo la filosofía. Es introducir el criterio de zonificación. Y la zonificación es aquí se puede hacer, aquí no se puede hacer, aquí hay que rehabilitar. Esa fue la técnica. Y eso se repite, se lo encomendamos a los planes insulares, después a las directrices de ordenación del turismo, pero en eso estamos. Planes insulares, directrices de ordenación del turismo. Incluso la zonificación sigue estando en la vigente o la nueva ley del suelo y espacios naturales protegidos como una de las funciones de los planes insulares. Zonifique usted los espacios turísticos de la isla. Pero es más, dijimos, no solo zonificamos, sino que vamos a prohibir la clasificación de nuevo suelo con destino turístico. Y eso sigue siendo derecho vigente, directriz de ordenación del turismo número 7. No queremos nuevo suelo para generar turismo y, por tanto, eso está congelado lo que estaba. Por tanto, limitamos esa dimensión. Y, en tercer lugar, fuimos incluso más lejos. Decidimos, dentro de esas zonas, qué se podía hacer
y dijimos que en las zonas turísticas no se podía hacer vivienda vacacional. Así que regulación sobre el negocio, sobre las características edificatorias o de la urbanización y también sobre dónde localizar la actividad turística e incluso qué tipo de actividad turística según qué zona. Bien, hecho ese esbozo, ¿qué nos han dicho? Y es la clave, ¿no? Todo esto ha sido motivo de conflictos, de muchos conflictos. Yo me interesa solo destacar los que les dije al principio relativos al derecho europeo. La dimensión empresarial, sujeción a registro, clasificación y luego gestión mediante unidad de explotación. Dictamen de la Comisión Europea de 5 de julio del año 2005, en el que la Comisión Europea dijo la ley de turismo vulnera la libre prestación de servicios comunitarios. ¿Cómo se salvó eso? Eso se salva en ese momento porque esa misma cuestión, fundamentalmente del asunto de la unidad de explotación, lo que en el derecho europeo se llama que el dueño del apartamento tenga que alquilar a través de un agente turístico autorizado, en definitiva el explotador único. ¿Eso cómo se salvó? Pues en el año 96, ya se habían planteado dos preguntas en el Parlamento Europeo en el mismo sentido. Esto es contrario al derecho europeo. Y la Comisión Europea en el año 97 contestó que la Ley de Turismo de Canarias, el principio de unidad de explotación, no vulneraba el derecho, la libertad de prestación, porque servía a la protección de los consumidores. Y eso quedó ahí. Así que nos llamaron la atención, pero quedó ahí el asunto. El Gobierno de Canarias en el momento lo que hizo fue decirle a la Comisión Europea, ¿qué me dices hoy en el 2005 si en el 97 me dijiste lo contrario? Así que eso quedó ahí, pero tenemos un elemento ya apuntado. En segundo lugar, sobre la dimensión empresarial y la sujeción con autorización, tenemos una sentencia del año 2017 del Tribunal Supremo en el que se dice que eso de que en Canarias el régimen es de comunicación previa para la apertura de establecimientos turísticos, pero en aquellas zonas en donde por razones de ordenación, de protección del territorio y ambiental haya moratoria, los sometemos a autorización previa, dice el Tribunal Supremo, eso creo que puede que sea compatible con el derecho europeo. ¿Por qué se pronuncia el Tribunal Supremo? Porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo, esto es manifiestamente un fraude de ley. Usted ha dicho que el régimen es de comunicación previa y después me mete por detrás que todo es autorización cuando nadie sabe lo que es la capacidad de carga, cuando nadie sabe cuál es la relación de eso con la protección del medio ambiente, cuando nadie, eso es lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia. Llega al Supremo y el Supremo dice, hombre, yo no lo veo tan claro, es lo que dice el Supremo. Tampoco dice, está bien, yo no lo veo tan claro. Así que anulo la sentencia, pero ahí queda cuestionado el asunto. Sobre la dimensión urbano-edificatoria, sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, 209, la famosa excepción del artículo 4.2 de la Ley de Renovación Turística 2-2013, que después de establecer quién estaba sometido a autorización previa para edificación y que básicamente decía que para hacer nuevas edificaciones usted tiene que quitar un establecimiento viejo y construir uno nuevo, y decía en la última letra, excepto los hoteles de 5 estrellas. A algunos les sonará que esto es un gran conflicto político sobre por qué los hoteles de 5 estrellas y no los hoteles de 4 estrellas. A mí lo que me interesa es qué dijo el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dijo, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está usted vulnerando el derecho europeo. ¿Y por qué estoy vulnerando el derecho europeo? Porque usted está haciendo una política económica, está favoreciendo un tipo de establecimiento turístico sin más, y eso vulnera la libre prestación de servicios. Y por último, el último pronunciamiento del que les quiero mencionar es el que antes dije, diciembre del año pasado, de 2018, sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, eso de que en Canarias la vivienda vacacional esté excluida de las zonas turísticas, siendo la vivienda vacacional un alojamiento turístico, vulnera la libre prestación de servicios comunitarios. Y eso que me viene a contar hoy, de que la razón de la exclusión es la protección del suelo turístico estratégico, no sé lo que es. ¿Qué es eso del suelo turístico estratégico? Así que nos han llamado la atención y nos llaman la atención desde el derecho europeo
sobre algunas cosas. Por supuesto que después vienen las cuestiones de cómo se ejecuta, de si no se ejecuta, de si podemos modular o cuáles son los efectos de la sentencia. A mí lo que me interesa es llamarles la atención de que aquí hay un conflicto. Canarias ha decidido regular, intervenir, equilibrar, limitar la actividad turística y esto solo pone de manifiesto que hay algunas cuestiones. ¿Cuál es el límite? Las libertades básicas. ¿Cuáles son las libertades básicas del derecho europeo? Libre circulación de mercancías, libre circulación de capitales, libre circulación de trabajadores y después dos que nos interesan. Libertad de prestación de servicios, la actividad turística es servicio, y libertad de establecimiento. Diferencia entre uno y otro, se prestan servicios sin establecimiento comercial permanente y la libertad de establecimiento es con establecimiento comercial permanente. A los efectos no nos interesa la distinción, nos interesa la libre prestación de servicios. Y dice el Tribunal de Justicia, es contraria a la libertad cualquier restricción, cualquier medida que prohíba, obstaculice o siquiera haga menos interesante para un operador económico llevar a cabo la iniciativa. Incluso que haga menos interesante para un operador económico desarrollar la actividad, eso vulnera la libertad. O sea que esto es muy contundente, esta es la esencia, el punto de partida. O sea, bueno, excepción, que exista una razón imperiosa de interés general que justifique, legitime y ampare la restricción. Bien, como veremos, eso no es suficiente. Bien, esta es la libertad de referencia y en el futuro, cuando todo esto que se va a discutir aquí se convierta en ideas más concretas y se vaya precisando, cuando abordemos salir de los 18 años de moratoria en los que nos llevamos ya, cuando decidamos establecer un marco normativo que no se base en la teórica transitoriedad, teórica provisionalidad, pues habrá que tener en cuenta que nos movemos en un entorno en donde la gran referencia es si lo que se hace vulnera o no vulnera la libertad de prestación de servicios y que el turismo es una actividad privada y es pura libertad de prestación de servicios, incluido establecimientos. Por supuesto, lo primero que vamos a decir es, oiga, el urbanismo y la ordenación del territorio queda excluido del ámbito de las libertades europeas. Lo vamos a decir y lo seguiremos diciendo. Pero hay una sentencia, hay alguna otra anterior, pero hay una sentencia de enero del año 2018 en el que se le plantea eso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un plan urbanístico que toma la siguiente decisión. En el casco de la ciudad quedan prohibidos los establecimientos de venta de productos voluminosos. Y solo se pueden poner los locales para la venta de productos no voluminosos. Y entonces hay un señor, ustedes se pueden imaginar que se quiere colocar en el centro. No. Hay un empresario que quiere colocar una tienda de zapatos y ropa en las afueras, donde solo se admiten establecimientos de productos voluminosos. Y la defensa del Estado, la primera defensa es, esto es planificación urbana y planificación territorial, esto está al margen de la libre prestación de servicios. Y la respuesta del Tribunal de Justicia es, esto está dentro del ámbito de la libre prestación de justicia, así que venga para acá, que yo voy a enjuiciar si esto es razonable o esta medida no es razonable. Así que ese argumento lo podremos utilizar, pero nos van a sacar desde la Comisión Europea la sentencia de enero de 2018 de el urbanismo también está en este ámbito. Así que vamos a morder directamente el fondo del asunto, qué es la libertad y cuáles son los límites, porque lo otro ya se nos va quedando atrás. Y además, un apunte, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le encanta la frase de en el estado actual del derecho europeo. Quiero decir que va evolucionando en su construcción. Y entonces aquello que en el año 2005 sirvió para salvar la unidad de explotación de la protección de los consumidores, si hoy uno lee el concepto de protección de los consumidores, aquello jamás se hubiera producido. No es protección de los consumidores planificar el mercado, porque esto es lo que le conviene a los consumidores. La respuesta hoy sería, los consumidores ya sabrán lo que les conviene. No haga usted eso diciendo que lo hace por ese motivo y no por otro. Bien, este último apartado de mi exposición es, veamos, no tanto el contenido, que lo acabo de decir, sino las posibilidades de establecer límites y, por tanto, de que esa necesidad de equilibrio entre la actividad turística y lo que aporta y sus efectos o control de sus efectos, externalidades o sus efectos negativos, cuál sería esa posibilidad de engranaje de una cosa con la otra respetuosa con el derecho europeo. Les recuerdo
Lo primero que dice el derecho europeo, dice cualquier restricción, incluso solo que te eche para atrás. Es que rellenar tantos papeles me echa para atrás. No voy a ir a Canarias a poner un hotel porque me echa para atrás tener que pedir una autorización. Eso es una restricción, dice Europa, sí, salvo que exista una razón imperiosa de interés general. Bien, ¿qué son razones imperiosas de interés general? El tribunal dice la ordenación del territorio, la protección ambiental, la protección del patrimonio histórico, la protección del entorno urbano, la protección de los consumidores. Yo añadiría seguramente también en el futuro la protección del paisaje, siempre que eso seamos capaces de darle un contenido para saber cuál es esa causa. ¿Y qué es lo que no es una causa imperiosa de interés general? En ningún caso las medidas que directa o indirectamente comporten planificación económica. Las medidas que directa o indirectamente intenten dirigir la iniciativa empresarial privada. Y eso les leo muy rápidamente un párrafo de la exposición de motivos de la Ley de Renovación Turística del 2013, en el que se trata de explicar esa nueva ley, que tiene virtudes, pero este párrafo me viene al pelo para tratar de explicarles lo que les quiero decir. Se justifica lo que ahí se pone, entre otras la autorización previa, porque cada vez resulta más difícil mantener la cifra de visitantes a las islas y aún más garantizar la rentabilidad de la actividad económica. ¿Cómo que garantizar la rentabilidad de la actividad económica? ¿Qué está haciendo el legislador canario? Planificación económica. Y continúa, en este sentido es precisa la correcta estructuración de la oferta, la mejora continua del producto y el desarrollo de una adecuada estrategia de promoción exterior. Cuando el Tribunal Constitucional leyó esto y estaba analizando eso de la excepción de los hoteles de 4 o 5 estrellas, dijo, usted está haciendo planificación económica y usted está beneficiando a determinado tipo de establecimiento turístico frente a otros. Eso vulnera la libre prestación de servicios porque eso es planificación económica. Lo mismo que dijo respecto de las viviendas vacacionales. ¿Es posible que existan razones imperiosas de interés general? Por supuesto, la ordenación del territorio en su versión de zonificación es una razón imperiosa de interés general. Europa no va a discutir nuestro espacio limitado, nuestra biodiversidad, nuestros espacios naturales protegidos y la necesidad de contener el crecimiento en determinados suelos. Lo que Europa te va a plantear, lo que te va a decir es, oiga, lo que no me diga es que usted zonifica, pero que después admite los hoteles de 4 estrellas. ¿Me está usted contando? La técnica de la zonificación sí, pero lo otro es planificación económica. Razón imperiosa de interés general, contención del crecimiento y recuperación de la ciudad, sin duda, y por tanto le puedo imponer a un empresario que dé de baja plazas para incorporar plazas nuevas. Claro que responde a esa idea. A todos, no a unos sí y a otros no, porque sería discriminatorio. A todos. En tercero, ¿puedo regular las viviendas vacacionales? Claro que sí, busquemos una causa imperiosa de interés general, que hoy por hoy es la convivencia ciudadana y la compatibilidad de usos. Esa es la causa imperiosa de interés general. Hay que evitar un conflicto entre residentes y no residentes, que tienen costumbres y prácticas distintas y que nos lleva a buscar el mecanismo de la compatibilidad. Lo que no puede decir es que yo diga que por convivencia ciudadana prohíbo las viviendas vacacionales, pero admito. Pues mire usted cuál era la razón. Así que es posible, pero hay que buscarla. Un elemento muy importante, no vale con buscarla y sobre todo no vale con una declaración programática, no vale con decir esto protege el medio ambiente. El derecho europeo dice, ¿ya tiene usted una causa imperiosa de interés general? Sí, vamos a verlo. Las medidas concretas que usted adopte en virtud de esa razón, y voy yéndome para el final, las medidas concretas que usted adopte, exijo o no autorización previa, establezco no sé qué estándar o determinada categoría, establezco una manera de ocupar el suelo. Las medidas que usted establezca tienen que ser, primero, no discriminatorias, lo cual en principio no debería ser problema porque aquí no hay problema de entrada de capital extranjero ni se diferencia entre la nacionalidad de las empresas. En segundo lugar, tienen que ser necesarias, es decir, tienen que ser las adecuadas para conseguir el objetivo que se persigue. Por eso el Tribunal Constitucional le dijo en la sentencia, yo no veo, si me dices que la excepción de las 5 estrellas es porque es para proteger el medio ambiente, no veo cómo vas
¿Cuál es el plus de protección si los hoteles de 5 estrellas no tienen ningún otro requisito especial en materia de protección del medio ambiente? No me cuente usted solo la causa, dígame que la medida está vinculada con aquello y sirve a aquello. Necesidad. El tercer requisito, proporcionalidad. Adopte usted siempre la medida menos restrictiva. Si lo que pretende es conocer quiénes se dedican a las viviendas vacacionales, antes la comunicación previa que la autorización. ¿Por qué? Porque la comunicación me permite ejercer la actividad y la autorización es tengo que esperar a que la Administración resuelva y si no entrará en el juego del silencio y contarle al policía que tengo la autorización por silencio cuando viene a cerrarme el negocio. Así que la medida menos restrictiva para conseguir el mismo fin. Y en tercer lugar, la no duplicación de los controles. Esto lo explico con un apunte, un minuto. Nosotros decimos, es que la actividad turística es muy importante. Hace falta la autorización previa. Vamos a suponer que estemos de acuerdo en eso. Hace falta la autorización previa, hay que comprobar que usted da de baja a otros centros alojativos para hacer uno nuevo. Vale, hace falta. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué controlan las autorizaciones turísticas previas en Canarias? ¿Qué controlan? La adecuación al planeamiento, eso lo hace la licencia municipal. ¿Qué es lo que controlan las autorizaciones turísticas previas? No lo sabemos. Ah, entonces usted quiere inventarse un segundo control que hace lo mismo. Usted también va a decir si es conforme con el plan insular, si es conforme con el planeamiento general, si es conforme con el plan parcial. ¿Va a decirlo usted por segunda vez? Eso no puede ser, no cabe el doble control. Tercer punto, por tanto, causa imperiosa de interés general, medidas concretas, necesidad, proporcionalidad, no doble control. Y además, bueno, vamos a suponer que la medida pase el filtro anterior, que sea necesaria, que sea proporcional, que no consista en doble control. ¿Cuáles son los criterios para aplicar esas medidas? Y ahora surge la cuestión, la misma, porque el ejemplo de las autorizaciones previas en nuestra comunidad autónoma es claro. ¿Cuáles son los criterios para dar o no dar la autorización? No existen. ¿Cómo se dan? Como dice la ley de las Islas Verdes, primer llegado, primer servido. Otros dijeron, por concurso público, porque son limitadas. Y otros dijimos, por subasta, porque puestos a recaudar fondos para la Administración, por subasta. Probablemente más objetivo que el concurso. Pero nuestro derecho no ha dicho nunca nada sobre eso. ¿Cuáles son los criterios? Dice, pero bueno, no hace falta criterios, la medida es razonable, la medida es proporcional, hay una causa imperiosa de interés general. Y dice Europa, no, es que usted está limitando una libertad. Y para que siga siendo libertad, la Administración no puede tener una potestad discrecional de decidir libremente si le doy o no le doy la autorización. La Administración tiene que guiarse por criterios reglados, objetivos, transparentes y publicados de antemano. ¿Cómo se van a dar? Cuando en esta comunidad autónoma seguimos diciendo vamos a controlar el crecimiento y a limitar el número de autorizaciones, eso hasta este punto puede tener hasta se puede construir, pero después hay que construir el último. ¿Cómo se dan? Como dimos las autorizaciones de los hoteles de interés general conforme a la ley de directrices en el 2003, con una carajera en el salón de plenos del Parlamento. No, dice Europa, fije usted criterios y que todo el mundo los conozca. Así que cierro. ¿Cuáles son las lecciones o las consecuencias? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Que yo no sé dónde está el punto de equilibrio ni cuáles son los límites, pero sí, como les decía, cuál es el marco en donde ese equilibrio y esos límites se tienen que establecer. Primero, la actividad turística sin duda debe de ser regulada por las razones y por las externalidades que incorpora. En segundo lugar, en tanto que eso supone una restricción de las libertades y en particular de la libre prestación de servicios que nos obliga como ciudadanos europeos y como Estado europeo, eso requiere el cumplimiento de unas determinadas garantías. Primero, una causa imperiosa de interés general. No vale una declaración programática, hay que concretarla, no vale que decir, es que esto es muy importante para el entorno urbano. Dígame usted qué es eso, de qué está usted hablando, cuál es el problema que usted quiere resolver. Y, en segundo lugar, una vez que hayamos encontrado esa causa, que la podremos encontrar sin duda, que las medidas, cada una de las medidas restrictivas sea no discriminatoria, sea necesaria, sea proporcional, no suponga un doble control. Y, finalmente, que el poder que le demos a la Administración
para aplicar esas medidas sea un poder reglado, no un poder discrecional, y por tanto que se conozcan de antemano cuáles son las reglas del juego en la aplicación de esas medidas. Ese es el campo de juego para jugar o para que se puedan formular distintos, por supuesto, equilibrios entre el turismo como recurso y las externalidades de la actividad turística. Y nada más. Muchas gracias por la paciencia.